Hay un pasaje de la Escritura que me llama la atención y es el pasaje que se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Y es al que quiero hacer referencia en esta mañana. Dice 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Lo viejo pasó, todo el Señor lo ha hecho nuevo. El año pasado, en nuestra congregación, compartí un mensaje que quiero compartir hoy, que lleva como título: Si no, te mato la vaca. Si no, te mato la vaca. Y quiero iniciar con una historia. Es una fábula, no es real, pero es una historia que tiene una enseñanza. Probablemente cambie algunas cosas, pero sigue siendo una fábula. Se cuenta de un maestro y su discípulo que andaban juntos en la India. Y dice que el maestro y su discípulo andaban visitando o pregonando de aldea en aldea. En cierta ocasión, este maestro y este discípulo llegan a una aldea, pero quedan asombrados al ver aquella aldea como algo extraña, porque primeramente la aldea no tenía una vía accesible, sino era una carretera de tierra. Sus casas estaban deterioradas, las personas que comenzaron a salir de algunas de las casas estaban con ropas un poco harapientas, sucias, y le llamó la curiosidad al maestro y a su discípulo. Llegan a una de las casas y dicen: bueno, vamos a preguntar por qué está en esta condición esta aldea. Tocan a la puerta de una de las casas, sale un señor un poco sin afeitarse, demacrado, sus ropas un poco harapientas, y atrás del señor sale un niño en la misma condición. Y el maestro le pregunta a este hombre, le dice: quisiera saber por qué la aldea está en estas condiciones. El hombre muy amablemente lo atiende y manda a pasar al maestro con su discípulo a su casa, una casa humilde, no tenía muebles, tenía tal vez unos banquitos, no sé, algo allí donde se sentaron. Y este hombre le dice: pues realmente somos una aldea pobre, no tenemos nada. Pero el maestro le dice: ajá, ¿y de qué vive? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo sobrevive? El hombre de aquella casa le dice: bueno, hay una casita que tenemos allí como una especie de granja, pero solamente tenemos una vaca. Y esa vaca que alimenta a toda la aldea, nos da leche, hacemos mantequilla, queso, y con eso nos alimentamos todos los que vivimos en la aldea. El maestro se queda con aquella inquietud en su mente, en su cabeza, y el hombre les ofrece hospedaje en aquella casa. El maestro y su discípulo deciden quedarse, pero mientras ya el hombre les preparó algo de comer, se acuesta, el maestro se despierta y le dice a su discípulo: quiero que hagas algo, que agarres la vaca que tienen en el corral, la lleves al precipicio por donde veníamos y la arrojes allí. El discípulo asombrado le dice: maestro, pero ¿cómo le vamos a quitar el sustento a esta gente si es la única vía que ellos tienen para alimentarse, sustentarse y para proveer a sus casas? No, quiero que vayas ahorita, cuando ya todos estén durmiendo, lleves la vaca y la arrojes por ese precipicio. El discípulo: bueno, maestro, yo hago lo que usted me dice. A la medianoche sale el discípulo de la casa del hombre que los ha hospedado, fue, desató la vaca allí en el corral, agarró, caminó por donde ellos venían, y por el precipicio donde ellos venían, arroja la vaca rueda
queda muerta inmediatamente. A la mañana siguiente, el maestro y el discípulo se levantan sin despedirse de nadie y se van del lugar. Dice la fábula o la historia que al pasar de algún tiempo, ellos regresan allí, probablemente algunos años, y regresan al mismo lugar, una aldea escondida entre colinas, pero cuando van llegando al lugar, notan algo diferente y particular en la aldea. Ya la aldea no tenía un camino de tierra, sino su camino ya estaba mejor acomodado, había acomodado un camino de piedras, sus casas estaban mucho mejor, se habían pintado, las casas estaban mejor, y la gente que comenzó a ver el maestro, comenzó a ver a la gente ya mejor vestida, con más arreglo, bañaditos, peinaditos y bonitos. Y dice el maestro, vamos a visitar al hombre que nos recibió hace unos años atrás. Llega a la misma casa, toca la puerta de aquella casa y sale de aquel lugar un hombre con su ropa limpia, afeitado, peinado, y el mismo niño, que ya no era tan niño, era un poquito más grande, sale también de aquella casa a recibirlo. El hombre se acuerda y le dice, maestro, bienvenido a mi casa. Y él le dice, usted es el mismo hombre que me atendió hace unos años. Claro, pase adelante. Lo mandó a pasar, su casa era diferente, ya tenía muebles, tenía una mesa, un comedor. Y el maestro, inquieto, le pregunta, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora la aldea está diferente? ¿Por qué la aldea ahora luce diferente? El hombre le dice allí al maestro, bueno, resulta, maestro, que el día que usted vino a visitarnos, usted se fue sin despedirse. Y cuando fuimos a buscar a la vaca para ordeñarla y sacar la leche y hacer la mantequilla y el queso, la vaca no estaba. Comenzamos a buscarla entre todos los del pueblo y la encontramos en un precipicio donde estaba muerta. Pensamos que la vaca estresada se mató y se suicidó. Entonces, ¿qué hizo? Dijo el maestro, ¿qué hicieron? No, pues ya la vaca estaba muerta. Entonces fuimos y aprovechamos de sacarla del lugar donde estaba, le quitamos el cuero y empezamos a desmembrar a la vaca. Y todo lo que allí tenía la vaca, su carne, la vendimos a otras aldeas cercanas a nosotros. Y con lo que recogimos del dinero de aquella vaca, decidimos comprar unas gallinas. Compramos unas gallinitas, las metimos en el corral donde estaba la vaca. Las gallinitas pusieron huevo y nos colocamos a vender también los huevos. Con la venta de los huevos y algunas gallinitas compramos cerdos. Y compramos los cerdos y comenzamos a vender, y ahora le distribuimos a otras aldeas el alimento que ellos requieren. Por eso, si no, te mato la vaca. Es una fábula, probablemente, pero hay una enseñanza allí. Y este pasaje de 2 Corintios 5:17 dice que en Cristo usted y yo somos nuevas criaturas. Muchas veces nuestro pasado nos asedia, y probablemente ese pasado es el que muchos todavía tienen esa vaca allí, se conforman con esa vaca y no ven que hay un futuro más adelante. Y es a lo que quiero referirme. La Biblia narra infinidad de historias. Hay una historia maravillosa que se encuentra, y quiero que me acompañe, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 19. Hay una historia de un hombre que fue llamado al ministerio, y es allí donde yo quiero detenerme. Voy a leerlo textualmente, tal cual como está aquí en la Biblia, Reina Valeria contemporánea. Dice: cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safar, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, pero le dijo: permíteme despedirme de mi padre
y de mi madre, y besarlos. Después de esto, te seguiré. Y Elías le respondió: puedes ir, yo no te voy a impedir, no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y fue tras Elías y se dedicó a servirle. Esta es la historia de un hombre llamado Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación. Fue el sucesor precisamente de Elías. Después que el Señor se lleva a Elías, Eliseo queda como sucesor. Y este símbolo que muestra aquí la escritura en el libro de Reyes, el verso 19 dice que Eliseo venía ya de la cueva y se encuentra en el camino a Eliseo. Dice la escritura que arroja su manto, y para el pueblo de Israel arrojar el manto de un profeta era algo que le estaba queriendo decir que la unción de él iba a estar sobre la vida de la persona que se le arrojaba el manto. Muchas historias encontramos en la escritura que hablan de llamamientos, y cuando estudiamos la Biblia encontramos que a las personas que Dios llamó, todas las personas estaban ocupadas haciendo un trabajo, no estaban desocupadas organizando, o estaban sin trabajo. No, cuando usted encuentra a Moisés, el llamado de Moisés, dice la escritura que estaba ¿qué? Cuidando ovejas. Cuando encontramos a David, David estaba pastoreando. A Gedeón estaba trabajando. Pedro estaba pescando. Mateo estaba ahí trabajando. Cada uno de ellos tenía un trabajo. Cada uno de ellos tenía una situación de trabajo. No estaban desocupados. Y a este hombre Eliseo dice que estaba trabajando. Tenía 12 yuntas de bueyes, y la última era la que él llevaba, estaba arando la tierra. En Proverbios 12:27 dice: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero la diligencia es un tesoro para el hombre. Dios llama a gente que está ocupada, gente que está trabajando, porque Dios quiere que la gente que está trabajando, y sabe que la gente que trabaja y que está ocupada va a rendir en la obra del Señor, no aquel que está desocupado, como dice aquí Proverbios. Porque el que dice, aún que el que está cazando ni siquiera prepara allí el asado, la leña para asar lo que ha cazado con sus propias manos. Ahora bien, Elías fue comisionado para elegir a Eliseo. Dios le dice que tenía que ir a buscar a un hombre que se iba a encontrar en el camino. En ese camino era precisamente Eliseo. Eliseo, según lo que vemos en el pasaje que acabamos de leer, era un agricultor, es lo que nos dice la escritura. 1, era agricultor. 2, era un hombre de campo, es decir, estaba allí arando con sus bueyes, y aparte habían otros que probablemente algunos dicen que eran obreros o servidores de Elías. 3, su vida ahora iba a cambiar mucho con aquel llamamiento. 4, Dios conocía a Eliseo. ¿Cuánto creen que Dios nos conoce? Usted no está aquí en este lugar por casualidad. Es porque Dios conoce y tiene un plan y un propósito para su vida. Las casualidades en el Señor no existen. Existen los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dios tenía un propósito con Eliseo. El Señor llamó a Eliseo antes que Elías lo anunciara. Eso lo dice Efesios 1:4, no lo vamos a leer. El Señor usó a Elías para comunicarle el llamamiento. Siempre Dios va a utilizar a alguien para cumplir su propósito y para darle a entender a otra persona que está siendo llamado por Él para su servicio. El Señor llamó a Eliseo al ministerio cuando aún estaba ocupado.
Muchas veces pensamos, o algunos pueden decir, no, pero voy a esperar que termine de hacer este trabajo para poder servirle al Señor. No, el Señor llamó a Eliseo aún cuando él estaba ocupado. No es una excusa para decir al Señor, no puedo servirte porque tengo un trabajo, o porque tengo una familia, o porque tengo otras cosas que atender. Porque cuando usted, vuelvo y repito, lee la Escritura, consigue que Dios llamó a gente ocupada. El llamado del Señor a menudo demanda que dejemos el éxito humano para servirle a Él. ¿Cuántos hombres de Dios hoy en la actualidad no dejaron incluso sus profesiones, abogados, médicos, profesores, ingenieros, para servirle al Señor? Y tenían una carrera profesional, pero lo dejaron para servir al Señor. Ahora bien, el llamado del Señor siempre, Él no se equivoca cuando nos llama. A veces nosotros somos los que pensamos y decimos, no, yo creo que Dios se equivocó conmigo, yo creo que Dios se equivocó con Richard. No, es Él el que nos llama para servirle. Él no se equivoca, somos nosotros los que tomamos decisiones no acertadas, pero Dios no se equivoca cuando lo eligió a usted para estar en su viña, para estar en su redil. ¿Cuánto lo creen? Eliseo era un campesino. Muchos dicen que probablemente su familia tenía dinero, era adinerada, porque tenía 12 yuntas de bueyes. Y eran un par de bueyes que iban arando la tierra. Cuando llega Eliseo y arroja su manto, yo creo que este hombre no lo pensó dos veces para decirle que iba a servirle. Sin embargo, hay una petición clara allí de Eliseo, y voy a leerla, dice: entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, pero le dijo: permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Después de esto te seguiré. En este pasaje encontramos que Elías le permite a Eliseo ir a despedirse de su familia. No lo desligó completamente, le permitió ir a despedirse, pero que luego de esto, de esa despedida, Eliseo comenzó a seguir a Elías. Allí estaba él. Pensamos que a veces, no, yo necesito capacitarme, necesito prepararme para servir al Señor. No, en el proceso, en el caminar con el Señor, Él nos va a ir preparando. ¿Cuánto lo cree? Yo creo que es así. Ahora bien, con la historia que contamos al principio y esta historia de Eliseo, yo quisiera que usted se preguntara o se hiciera las siguientes preguntas. ¿Qué tendrás que dejar para servirle a Cristo? ¿Qué debo dejar yo para servirle al Señor? Probablemente hay cosas todavía en nuestros corazones que no hemos dejado y por eso no nos comprometemos al completo a servir al Señor. Probablemente el pastor espera que usted pueda decirle: pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? O a los líderes: aquí estoy, ¿en qué puedo servir? No, pero muchos no quieren el compromiso de servirle al Señor. ¿Cómo tendrás que acomodar tu tiempo? Es necesario priorizar nuestro tiempo. ¿Qué es más importante en nuestra vida? Dios debería ser lo más importante en nuestras vidas. Esa debe ser nuestra prioridad. Luego está mi familia, mi hogar, lo que Dios me ha dado. Y de ahí para allá, usted puede colocar otras prioridades. ¿Qué cosas debo cambiar como mi prioridad? ¿Qué vaca tenemos que matar para que podamos avanzar y no quedarnos en la pobreza? ¿Cuáles son las vacas que debemos matar? Probablemente, y voy a mencionar algunas: amigos, compadres, comadres, el exceso de trabajo, el amor al dinero, la familia, la pereza, excusas, más excusas. Moisés dijo: no, Señor, yo no puedo, mire, soy tartamudo, ¿qué voy a estar yo hablándole? ¿Al Señor le importa eso? No le importa eso. Él de alguna forma va a utilizar a alguien para que hable por él. No, Señor, no puedo por esto y por aquello. No, Señor, porque es que yo trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche y llego a mi casa para ver a mi familia. No hay excusas para el Señor. Y probablemente algunos, porque no quieren dejar algunas cosas en sus vidas. Probablemente todavía me fumo un cigarrillo
y no quiero dejarlo. O probablemente todavía estoy adicto al alcohol y no lo quiero dejar, ¿no? Porque es que si me comprometo tengo que dejarlo. Eso es lo que me dicen algunos amigos que no son cristianos. Pero dentro de nuestras congregaciones todavía tenemos gente que no ha dejado cosas, no ha matado la vaca para poder servirle de completo al Señor. Yo tengo amigos que me dicen, no, Richard, es que si yo me meto a evangélico, a cristiano, entonces tengo que dejar la cerveza, tengo que dejar de fumar, o tengo que dejar X, Y. No quieren el compromiso. Pero igual Jesús murió por ellos, murió por cada uno de nosotros, se sacrificó. Ah, no, sí, Jesús sí, porque era Jesús. Yo también debo pagar un precio, aunque usted no lo cree. No pongamos más excusas. A veces nos negamos a que Dios nos quite lo viejo, como dice el pasaje, esas cosas que debemos dejar atrás. Ponemos excusas para que ninguna de esas cosas que todavía están en mi corazón, el Señor, no, Señor, todavía no es el tiempo, vamos a esperar un poquito más. Y a veces nosotros los pastores, voy a hablar como pastor, a veces esperamos que la gente puede decir, sí, pastor, ¿dónde hay que echarle pierna al trabajo? No, hay que a veces empujar a la gente para que pueda servir al Señor. No, esto debería ser algo que sale de nuestro corazón. Si yo amo a Jesús en mi corazón, entonces debo amar también la obra del Señor. Debo estar dispuesto a servirle. En el área que Dios nos ha escogido, debemos servirle. Si somos cuidadosos de nuestro futuro, si no somos cuidadosos de nuestro futuro, terminará siendo una extensión de nuestro pasado. Porque venimos arrastrando el pasado, lo traemos al presente y continúa en el futuro. Es una extensión. Condenados a repetir errores una y otra vez, cometemos el mismo error y no aprendemos. Todavía tenemos a Egipto en nuestro corazón y recordamos a Egipto. Oye, no, si yo estuviera allá, estuviese mejor. No, si estuviésemos allá, estuviésemos comiendo pabellón, estuviésemos comiendo pastichos, aquí comiendo pan del cielo y aves. Recordamos lo que hay atrás, no deje atrás lo que ya está atrás. Mira hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el consumador y autor de los cielos, autor de la vida, autor de usted, de mí, de nosotros. Ese es donde yo debo enfocar mi vista, mi mirada, mi horizonte, a Jesús, mi Señor. Es un gran problema para nosotros a veces renunciar al pasado, porque no queremos olvidar las cosas. Debes deshacerte del pasado por completo. Hay una frase que dice, quema tu pasado. Fíjense que en la historia de Eliseo, él hizo algo que es muy particular. A diferencia de otros llamados o otros llamamientos, cuando llamó Jesús al publicano, a Mateo, dice que estaba recaudando, estaba trabajando, y él dejó aquel trabajo y lo siguió. Lo particular de la historia de Eliseo es que dice que él tenía su yunta con 2 bueyes, la que él estaba manejando. Dice que cuando le pidió permiso a Elías, le dije, déjame despedirme de mis padres. Pero aparte de eso, la escritura dice que tomó el par de bueyes y los mató. Llamó al pueblo y les dio una gran comida con lo que él estaba trabajando. Pero aparte de eso, fíjense lo que él hace. Dice que con la leña del arado coció esa carne. Es decir, Eliseo quemó la fuente de su trabajo, queriendo decir que no iba a regresar allí, porque si regresaba otra vez a su casa, no iba a tener el arado, ni los bueyes, porque repartió los bueyes al pueblo y quemó su arado, quemó su pasado. Se enfocó en lo que venía hacia adelante. No hagamos de nuestro pasado una extensión de nuestro futuro. El gran problema que tenemos los creyentes es que no renunciamos al pasado y no lo quemamos. O a veces renunciamos pero no quemamos, dejamos ahí como que por si acaso, vamos a dejar aquí el trabajo por si acaso. Yo voy a regresar
regresar, por si acaso yo regreso otra vez. No, hagamos como Eliseo, queme el pasado y avance hacia adelante, porque Dios tiene planes y propósitos para nosotros, planes de bien y no de mal, dice Jeremías 29:11. En 2 Corintios leíamos al principio el pasaje de 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Este versículo nos muestra un hecho trascendental, que es el poder de Dios para anular nuestro pasado. Este texto bíblico está diciendo que Dios anula nuestro pasado, que Dios no se acuerda de nuestro pasado, no importa cómo haya sido nuestro pasado, el Señor no se acuerda de ese pasado. Dios te promete hoy un futuro venturoso, pero tú tienes que estar dispuesto a dejar el pasado. Dios nos promete cosas a nosotros, pero debemos dejar ese pasado atrás. Dios quiere que nos hagamos cargo de nuestro futuro, quiere que enfrentemos ese pasado y lo dejemos atrás. Él tendrá misericordia de nosotros, así que dejemos el pasado atrás y hagamos como hizo Eliseo, dejar el pasado atrás. Quiero terminar con lo siguiente. Eliseo mostró un radical ejemplo para nosotros hoy en día. Nos mostró que no solamente iba a seguir a aquel hombre, sin saber probablemente dónde iba a dormir, a comer, pero él decidió seguirlo, porque sabía que la unción de Dios estaba sobre aquel hombre y ahora estaba siendo colocada en sus manos, y caminó con él. No se apresuró, porque esperó un segundo manto, que fue cuando fue Elías, elevado al cielo, y allí cayó la unción sobre él. En el caminar de nuestra vida, del proceso, de nuestro ministerio, el Señor nos va a capacitar. Así lo hizo con Eliseo y lo ha hecho con otros hombres atrás, con David, con Moisés, porque no fue de la noche a la mañana. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos dar. Es tiempo de matar la vaca y seguir adelante. Es tiempo de dejar el pasado atrás y ser, como dice la Escritura, una nueva criatura, transformados por el poder maravilloso de Dios.